Seguimos en punto de partida, nos visita Mariana Carminati, secretaria general de ADUL Santa Fe, el gremio de los docentes universitarios, para charlar sobre temas que hacen a la realidad académica y científica en el país. Mariana, gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Bueno, una votación presupuestaria trascendente desde el punto de vista y desde la mirada del sector académico y científico, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, como todos saben, nosotros, el sector de la docencia universitaria y preuniversitaria, junto al sector de la ciencia y la tecnología, hemos tenido un año de fuertes luchas y movilizaciones y donde planteábamos de principio de año que el problema no era un problema solamente salarial, que no estábamos solamente pidiendo un determinado monto de aumento salarial. Decíamos que el problema era presupuestario, que el problema, la madre de todas las batallas, era el presupuesto. Ese presupuesto que se había votado el año anterior, el presupuesto 2018, se vota en 2017, el presupuesto 2018, se ejecuta en 2018, que vale la pena recordar que se vota con una pauta inflacionaria inexistente, que a los 2 días sale una parte del equipo de gobierno a decir que se había cambiado esa pauta inflacionaria, pero bueno, se mantenía firme la decisión de que la pauta era del 15% y que por lo tanto todas las paritarias no iban a poder superar ese 15%. Y se vota además con un dólar casi a la mitad de lo que está el dólar hoy, ¿no? Entonces, es un presupuesto que ya era ajustado y fue devaluado y nunca fue corregido, digamos. Entonces, en el medio de esa discusión comienza la negociación salarial de la mayoría de los sectores de las y los trabajadores, nos llega el turno a nosotros y a nosotros nos ofrecen 15% de aumento salarial. Sí. 15% de aumento salarial cuando la inflación ya estaba en el 17, en el 12, pongamos, y sabíamos que íbamos a llegar. Y no porque sí, la progresión evidentemente era muy superior al 15%. Y bueno, hoy los números lo muestran, ¿no? Hoy el gobierno habla de que puede llegar a cerca de un 48% la inflación anual. Tenemos la última medición en septiembre, 6,5. 6,5. Bueno, en definitiva, no me estoy yendo del presupuesto, pero estoy poniendo en contexto de por qué nosotros la pelea la dimos fuertemente en ese sentido. No discutimos salario, discutimos presupuesto. Lo hicimos en unidad de acción con los y las estudiantes. No es algo nuevo. Nosotros, nuestro gremio se ha venido dando esta política de articular con los principales actores de la vida universitaria, con los que tiene sentido nuestro trabajo, además de otros sentidos que le podamos dar, ¿no?, a nuestro trabajo, porque también hacemos investigación, también hacemos extensión, pero bueno, articulando con los estudiantes, porque ese presupuesto en esas condiciones significaba, y sigue significando, recortes en lo que podríamos englobar en bienestar estudiantil, becas. No solo se recortaron las cantidades de becas, sino que se recortaron o quedaron congelados los montos. Sí, el poder adquisitivo de esa beca exactamente. Es ínfimo. Y se trataba de instalar una discusión, inclusive era cosa medio de locos, ¿no? Porque los rectores nos decían que el presupuesto que se había votado era muy bueno el año pasado, ¿no? Lo seguían sosteniendo marzo, abril, seguían diciendo que era un buen presupuesto, que habían escuchado los pedidos de los rectores. Pero bueno, que en el medio, o sea, y con el mismo discurso, al menos acá, ¿no?, con el mismo discurso del gobierno nacional, habían pasado cosas que era en realidad lo que hacía que no alcanzara ese presupuesto. Entonces no es un buen presupuesto, porque si un presupuesto, concedamos que pueda haber previsiones equivocadas o que pueda haber variables externas, condicionamientos, catástrofes, no sé, lo que quiera llamar, que diga, bueno, pero debería existir la posibilidad de corregir eso, ¿no? Bueno, así transcurrió el año en ese debate entre presupuesto, salario. Nosotros, como decimos, no cerramos nuestro conflicto porque la federación a la que pertenecemos, Conado Histórica, no firmó el acuerdo salarial,
Sí lo hicieron el resto de las federaciones y nosotros ya sabemos cómo opera eso, ¿no? Es decir, porque por más que nosotros no hayamos firmado, y para lo cual hay reprimendas, no recibimos más fondos para la capacitación, no se cobra la cuota solidaria que cobran los gremios cuando se llega a un acuerdo salarial, pero... sí, son mecanismos de presión que Totalmente. Entonces, bueno, si estás en un plan de lucha y de movilización, obviamente que desmoviliza y deja en condiciones. Pero nosotros decíamos, no está cerrado el conflicto salarial. Y de hecho nosotros en ese acuerdo hasta la fecha llevamos cobrado el 15%. O sea, el gobierno termina saliéndose con la suya, digamos, ¿no? La pauta salarial es del 15% a septiembre. Y octubre y noviembre nos van a pagar con sumas fijas. Eso hace que en los números, en las cuentas, en los cálculos, digan que entre un 23 y un 25% de aumento vamos a recibir los y las docentes universitarios y preuniversitarios. Pero lo quiero aclarar nuevamente, yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es el 15% no acumulativo, o sea que cada cuotita de las 4 que nos pagaron se calculaba sobre el salario de febrero, y en octubre y noviembre vamos a recibir sumas fijas, remunerativas y no bonificables. ¿Esto qué significa? Que no impactan en el aguinaldo, que no impactan en la antigüedad. Sí, pero además con la progresión de la inflación que existe, claramente esos porcentajes y esas retribuciones que está aplicando el Estado al salario de los docentes universitarios no empardan. No, de ninguna manera. Y ponía estos números, ¿por qué? Porque bueno, la discusión del presupuesto 2019, que como bien decías es una discusión sumamente importante porque más palpable que nunca es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que tiene previsto un crecimiento solo para pago de intereses de la deuda, para servicios de la deuda, y donde en todos los demás sectores va a haber recortes. Exactamente. Y claro, ¿cómo lo anuncian? Por ejemplo, para nuestro sector, un 29,7% de aumento para el presupuesto para las universidades. Entonces, primero que es un aumento nominal, ¿no? Es decir, ahora, de un presupuesto devaluado, como hablábamos al principio. Claro, es decir, si vamos a tener este desfasaje porque se preveía una inflación del 15 y se llega al 45 y sobre ese presupuesto se va a aumentar un 29,7%, seguimos perdiendo indefectiblemente. Sí, quiere decir que hay un aumento de 0%, digamos. Exactamente. 15 más 30, entonces, da 45. Más allá de que, bueno, hay rectores que manifiestan que el gobierno ha escuchado los pedidos, pero nosotros sabemos que no es así, que es insuficiente, que vamos a tener problemas, porque además tampoco ni siquiera contempla esto que nos van a pagar como cuotas, como estas sumas fijas, porque lo que estaba previsto en el presupuesto era un 15% de aumento salarial, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. ¿Cómo, más allá de lo salarial, cómo está la comunidad universitaria, científica, cómo está transitando este 2018? Bueno, a ver, como decía, fue un año muy movido, muy intenso, de mucho reclamo, de mucho estar en lo público, ¿no? Es decir, como docentes de la universidad pública y de escuelas secundarias, primarias y jardines públicos como somos, en esta Universidad Nacional del Litoral, ha sido un año donde hemos, como de lo público, poner en lo público, porque por ahí es bastante poco lo que se conoce de la realidad de la universidad, ¿no? Es decir, qué relación hay entre el presupuesto universitario, cuánto va destinado a salarios, cuánto va destinado a funcionamiento, cuáles son los verdaderos problemas de funcionamiento, que son muchísimos, que ha tenido las universidades, porque los tarifazos no fueron solo para vos y para mí, los tarifazos también acusaron recibo las universidades. Y vos no podés decir que vamos a hacer un plan de ahorro y vamos a dejar de usar algún laboratorio porque se consume mucho gas en ese laboratorio. Es decir, esto es inconcebible. Entonces, bueno, ha sido un año, pero creo que nos ha permitido
lograr un grado de cohesión entre la docencia. Hemos tenido una participación que hacía muchos años que no se veía. Hemos hecho una gesta como es marchar a Buenos Aires, yéndonos desde el gremio con 8 colectivos, que es un hecho inédito, que un gremio pequeño como es el nuestro, en esa famosa marcha del 30 de agosto que llovió desde de arriba y de abajo y de todos los costados, pero bueno, igual seguimos movilizados y también trabajando articuladamente con el sector de ciencia y tecnología. Todos sabemos lo que pasa con los becarios de CONICET, con la carrera de investigadores, lo que pasa con el INTI, lo que pasa con todos los organismos, con el INTA. Y nosotros tenemos una cercanía no solo física, porque hay institutos que funcionan en las facultades, hay institutos de doble dependencia y tenemos compañeras y compañeros que trabajan en la universidad, trabajan en CONICET o trabajan en alguno de estos organismos, ¿no? Así que la verdad, bueno, una de las cuestiones que para nosotros es algo muy importante, hemos incorporado la posibilidad de afiliación de los becarios y becarias del CONICET a nuestro gremio, entendiendo que somos quienes mejor podemos representar la defensa de sus derechos, ¿no? Sin duda. Mariana, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en punto de partida.